Este módulo está dedicado a la legislación relativa a las especies exóticas e invasoras. En esta primera unidad nos vamos a centrar en el marco legal existente en la Unión Europea. En la base de la legislación existente se encuentran los convenios ratificados por la Unión Europea, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica o Convenio de Río de 1992. En el artículo 8 sobre conservación in situ se habla del impacto de las especies exóticas sobre ecosistemas, hábitats o especies y la necesidad de actuar sobre ellos. Hay que precisar que no se cita en ningún momento el concepto de especie invasora, que aparecerá más adelante en estas normativas. La Directiva Aves de 1979 junto a la Directiva Hábitats de 1992 son la base de la política de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea. En la Directiva Aves no aparece ninguna referencia a las especies exóticas invasoras. En la Directiva Hábitats, en su artículo 22, se previene contra el impacto de las especies no autóctonas sobre la fauna y flora autóctona y sus hábitats. Hay que remarcar que, tal como ocurre en el Convenio de Río, en esta Directiva Hábitats no se cita el concepto de especies invasoras. La Estrategia de la Unión Europea para la Diversidad Biológica para 2030 se aprobó en mayo de 2020. El objetivo principal de esta estrategia es abordar la crisis de la biodiversidad recogiendo una serie de medidas clave en 4 ámbitos distintos. El primer ámbito en relación con una red coherente de áreas protegidas que hay que mejorar y ampliar, además de dotarles de una gestión eficiente. El segundo ámbito en relación con un plan de restauración de la naturaleza propone 14 compromisos clave con objetivos cuantificables para 2030. El objetivo número 9 corresponde a una reducción del 50% en el número de especies de la lista roja amenazadas por especies exóticas invasoras. Se estima que 354 de las 1.872 consideradas amenazadas lo son por causa de la presencia de especies exóticas invasoras. El tercer ámbito habla de la habilitación del cambio transformador. En este caso, el objetivo es diseñar un marco global que permita orientar todos los compromisos acordados a nivel nacional, europeo e internacional. Por último, el cuarto ámbito, una ambiciosa agenda mundial, implica acuerdos a distintos niveles, acuerdos comerciales o en relación con el Plan de Acción contra el Tráfico de Vida Silvestre, entre otros. En resumen, liderar y alcanzar todos aquellos acuerdos en el ámbito internacional necesarios para conseguir alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Aunque esta unidad está centrada en la legislación de la Unión Europea, la ordenación cronológica de los distintos reglamentos europeos, las leyes y reales decretos españoles y los decretos ley portugueses nos proporciona una visión global de cómo han ido surgiendo las distintas herramientas legislativas y cómo han ido evolucionando las mismas. Y lo que más llama la atención es que en los últimos 5 años se ha aprobado más del 60% de la normativa vigente en relación con el creciente problema de las especies exóticas invasoras. Centrándonos únicamente en la legislación europea relativa a la problemática de las especies exóticas invasoras, esta se inicia en 2007 con el Reglamento 708/2007, que regula el uso de las especies exóticas en la acuicultura, así como sus introducciones. Pero se trata de una legislación muy vinculada al sector de la acuicultura y muy limitada no solo en su ámbito de aplicación, sino también en sus pretensiones. En 2014 entró en vigor el Reglamento 1143/2014, que regula la prevención, la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras y establece, entre otras cosas, la necesidad de elaborar listas de especies exóticas, las llamadas listas negras. 2 años después, en 2016,
surgió el Reglamento 2016/1141 que proporciona la primera lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión, incluyendo 36 taxones. Al año siguiente, en 2017, el Reglamento 2017/1263 actualizó la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión con 12 nuevos taxones y finalmente, 2 años después, el Reglamento 2019/1262 incorpora la segunda actualización con 17 nuevos taxones. Como decíamos, en 2007 se aprobó el Reglamento 708/2007 que regula el uso de especies exóticas en la acuicultura, así como sus introducciones. Se trata de la primera normativa a nivel de la Unión Europea que focaliza en especies exóticas. Sin embargo, podríamos decir que se trata de una legislación sectorial, ya que está muy vinculada a la acuicultura. Este reglamento aborda el uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura y señala que las especies exóticas invasivas han sido identificadas como una de las causas fundamentales de la pérdida de especies autóctonas y de alteración de la biodiversidad. El objetivo de la política planteada en este sector para el futuro es optimizar los beneficios derivados de las introducciones y las translocaciones, evitando al mismo tiempo toda alteración de los ecosistemas, impidiendo las interacciones biológicas negativas, incluidos los cambios genéticos, con las poblaciones autóctonas, y limitando la propagación de las especies no objetivo y las repercusiones nocivas en los hábitats naturales. Por tanto, parece asumir la propagación de las especies objetivo, es decir, aquellas ligadas a la industria de la acuicultura, y limitar únicamente las no objetivo, y con numerosas excepciones tanto en relación a las especies consideradas como a las instalaciones acuícolas incluidas. Así, este reglamento no se aplica sobre las especies recogidas en el anexo 4, como son, por ejemplo, distintas especies de carpas o de salmónidos de uso común en acuicultura de aguas continentales. Tampoco es de aplicación sobre las especies que constan en la modificación efectuada en 2008, donde se incluyen, entre otras, la mayoría de especies de esturiones producidas en piscifactorías. 7 años después, en 2014, se aprobó el Reglamento 1143/2014 sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras, que hasta el día de hoy es la principal y más determinante legislación de ámbito europeo para luchar contra las especies exóticas invasoras. Se trata de un reglamento que todavía no ha sido completamente desarrollado, aunque marca las principales directrices a seguir en el futuro. Entre ellas, las recomendaciones y criterios que deberán ser tenidos en cuenta para la elaboración de la lista de especies preocupantes para la Unión. El gran número de especies exóticas invasoras existentes es la razón principal para priorizar al grupo de especies exóticas invasoras consideradas preocupantes para la Unión. En este reglamento se establece una lista de dichas especies exóticas invasoras consideradas preocupantes para la Unión que deberá actualizarse con regularidad, cada 6 años. Puesto que las especies de un mismo grupo suponen riesgos similares, debe permitirse la inclusión no solo de especies, sino también de grupos taxonómicos de especies. Una especie exótica invasora deberá considerarse preocupante para la Unión si el daño que causa a los Estados miembros afectados es tan considerable que justifica la adopción de medidas específicas aplicables en toda la Unión, incluyendo a aquellos Estados miembros que aún no se hayan visto o incluso tengan pocas probabilidades de verse afectados. La inclusión en la lista de la Unión vendrá determinada por su capacidad para prevenir, reducir al máximo o mitigar efectivamente los efectos adversos de esas especies de una manera rentable. Y esta inclusión se realizará teniendo en cuenta los gastos de la aplicación de las medidas
versus los costes de inacción, rentabilidad, aspectos sociales y económicos. Algunas especies exóticas invasoras ya se encontraban incluidas debido a su carácter invasor y al efecto adverso sobre algunas especies autóctonas en el anexo B del Reglamento de 1997 relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, y su importación en la Unión ya estaba prohibida. La inclusión de estas especies en la lista de la Unión se considera un asunto prioritario para garantizar normas uniformes sobre especies exóticas invasoras a escala de la Unión. Este es el caso de las 7 especies citadas en este anexo, entre las que encontramos 4 especies ligadas a los ecosistemas acuáticos, como son la malvasía canela, la rana toro norteamericana, la tortuga pintada y la tortuga de Florida. En relación a las restricciones sobre las especies exóticas invasoras incluidas en la lista de la Unión, se encuentran prácticamente todas las actividades posibles, excluyendo la investigación, destacando la prohibición de introducción o liberación en el medio ambiente, el transporte, su cría o cultivo o incluso el mantenimiento en espacios contenidos. Estas restricciones se aplican a todo el territorio de la Unión Europea y los Estados miembros han de adoptar medidas para evitar su introducción o propagación no intencionada, incluido por causa de negligencia grave. El reglamento expone que se debe focalizar en la prevención, por lo que la lista debe incluir de forma prioritaria las especies exóticas invasoras que aún no están presentes en la Unión Europea o aquellas que se encuentran en una fase inicial, así como las de efectos adversos importantes. También establece que los Estados miembros deben elaborar planes de acción sobre las vías de introducción de las especies exóticas invasoras, así como establecer un sistema de vigilancia que permita la detección temprana y erradicación rápida. En el caso de la gestión de especies exóticas invasoras ampliamente propagadas, los Estados miembros deberán aplicar las medidas de gestión adecuadas para su control y contemplar la reparación de los ecosistemas dañados si es preciso. De acuerdo con el Reglamento 1143/2014 sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras antes descrito, en 2016 se aprueba la lista de especies preocupantes para la Unión recogida en el Reglamento 2016/1141. La primera versión de la lista se recogen un total de 37 taxones, entre los que podemos citar numerosas especies acuáticas. La ortiga acuática o el jacinto de agua entre las plantas, el cangrejo rojo americano o el cangrejo señal entre los crustáceos, el gobio de boca súpera o el durmiente chino entre los peces, la rana toro americana como único anfibio incluido, la tortuga de Florida como único reptil incluido, la malvasía canela o el ibis sagrado entre las aves y el coipú o el mapache entre los mamíferos. La mayoría de los taxones incluidos corresponden a especies de flora, seguidos de mamíferos y crustáceos. Hay que destacar también el elevado número de taxones ligados a los ecosistemas acuáticos presentes en la lista de la Unión. Más de la mitad, 21 del total de 37 taxones de la lista, responden a esta característica. En 2017 se aprueba el Reglamento de Ejecución 2017/1263, por el que se actualiza la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión. Esta actualización comporta la incorporación a la lista de la Unión de 12 taxones. Entre las especies acuáticas incorporadas nos encontramos con la lagunilla, la broza de Nutay y la cola de zorro verde entre las plantas, el ganso de Nilo como única ave incorporada y el perro mapache y la rata almizclera como mamíferos. Y de nuevo en esta ampliación, la flora aporta la mayoría de especies añadidas, con un total de 9.
Los taxones ligados a los ecosistemas acuáticos, marcados en azul, representan la mitad del total de especies recién incorporadas a la lista de la Unión. 2 años después, en 2017, Reglamento de Ejecución 2019/1262 realiza la última actuación de la lista de la Unión hasta el día de hoy. De este modo, la lista de la Unión se amplía en 17 taxones, siendo las únicas especies acuáticas incorporadas el acordeón de agua africano entre las plantas y la percasol y el bagre titán entre los peces. De nuevo, los taxones de flora incorporados a la lista de la Unión son mayoría y tan solo se incluyen 3 taxones ligados a los ecosistemas acuáticos, marcados en azul, que corresponden a 2 peces y un macrófito. Como resultado de todas las modificaciones comentadas, en la actualidad la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión está constituida por un total de 66 taxones. La flora sigue siendo el grupo más numeroso con 36 taxones, al que siguen los mamíferos con 11 taxones. Los grupos menos numerosos corresponden a los crustáceos, 6 taxones, las aves, 5 taxones y los peces, 4 taxones. Mientras que los platelmintos, anfibios, artrópodos no crustáceos y reptiles tan solo presentan un taxón en la lista. Después de la revisión del marco legal europeo, en la próxima unidad de este módulo nos centraremos en la legislación portuguesa relativa a las especies exóticas e invasoras. Curso realizado en el marco de proyecto Life in Basacua, con el apoyo del programa financiero LIFE de la Unión Europea.